Bueno, entonces en esta noche vamos a tratar un tema que lo he querido titular A Cristo el Señor servís. De hecho es un texto de la Biblia. Bueno, se cuenta que había una vez una señora que quiso contratar una empleada. La contrató, una empleada de servicio. Y resulta de que la señora le empezó a dar instrucciones de cómo debía realizar su servicio. Dentro de las instrucciones le mostró la cocina, le dijo: mira, ahí está la cocina, aquí se maneja de esta manera, aquí se tienden las camas así, aquí se barre así, aquí se trapea así, se ordena la ropa así, bueno, dándole todas las instrucciones. Y luego llega y le dice: y quiero que sepa que nosotros acá desayunamos a las 8 de la mañana. ¿Qué opina de todo eso? Y la señora quedó pensativa y le dijo: no, tranquila, jefe, que si yo no me he levantado, desayunen ustedes primero. ¿Qué pensaría usted de una empleada así? Y a esa misma señora llega y después de un tiempo de estar trabajando, un poco tiempo, la señora llega y buscando así en la casa, vio una mesa, una mesita por ahí escondida y le pasó así el dedo y lo sacó lleno de mugre. Le dijo: venga para acá, esta mesa lleva 20 días sin haberse limpiado. Y yo: no es culpa mía porque yo con usted apenas llevo 15 días de estar trabajando. Y eran 20 días, no. Bueno, pensando un poquito, hermanos, en cuanto al servicio cristiano, es bueno saber que Dios determina la manera en que usted y yo le podemos servir. ¿Cuántos acá anhelan servir al Señor? ¿Cuántos anhelan trabajar para el Señor? Bueno, hay que saber qué dice la Biblia con respecto a de qué manera entonces también debemos de vivir, porque al Señor no se le puede servir de cualquier manera. ¿Saben ustedes qué es lo que respalda cualquier ministerio o cualquier servicio en la obra de Dios? Hay un secreto para que usted y yo podamos servirle al Señor, un secreto que no es ni tan secreto, pero ese es el secreto del servicio cristiano, y es la comunión con Dios, la comunión con Jesucristo. Si usted y yo no gozamos de comunión con el Señor, no hay forma, no hay manera de poderle servir al Señor. Miren, el ejemplo palpable lo vemos en la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta algo del Señor Jesús, y tal vez lo hemos expresado acá y lo volvemos a repetir. Hay una frase que aparece en Mateo, aparece dos veces, una en el capítulo 3 y otra en el capítulo 17. Una fue cuando el Señor Jesús se bautizó y estaba empezando su ministerio, y esa voz se oyó desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Y sabían ustedes que cuando el Señor estaba finalizando ya su ministerio en el monte de la transfiguración, Mateo 17, se volvió a escuchar la misma expresión? ¿Qué podemos aprender de eso? Que tanto la vida privada del Señor Jesucristo como su vida pública era ¿qué? De agrado al Padre. La primera vez que se escuchó la voz: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, el Señor Jesús al parecer no había llegado a dar ni su primer sermón, porque él apenas iba a bautizar y a empezar su ministerio. Tal vez él no había empezado un ministerio público. Poco se sabe de la vida del Señor Jesús antes de los 30 años. Poco sabemos de él. Y a eso podemos llamar su vida ¿qué? Privada. Lo que usted y yo no sabemos de él, solamente lo imaginamos, ¿cierto? Lo más probable, eso ya no lo narra Lucas, es que él estuvo sujeto a sus padres. Y durante todos esos años yo me imagino al Señor muy obediente a José, a María. Algunos teólogos dicen que cuando el Señor murió, muy probablemente ya José también había muerto,
porque no estaba ahí al lado de María, ¿cierto? Ella no aparece ahí en escena. Pero esa vida privada del Señor, lo que la Biblia no revela, y lamentablemente hay religiones que sí aponderan mucho de eso. Por ejemplo, los mormones dicen una cantidad de cosas, que el Señor en esa edad se no fue para América y ahí aparece el libro de Mormón. Bueno, hacen un nudo y un lío de eso, pero la Biblia no dice nada de eso. Lo único que revela es que él permanecía sujeto a sus padres y obviamente sujeto al Señor, al Padre Celestial. ¿Y saben algo? Uno ve coherencia en la vida del Señor Jesucristo. A eso la Biblia lo llama integridad. Lo que usted y yo somos cuando nadie, absolutamente nadie nos ve. Ahora, es bueno que usted y yo evaluemos nuestra vida privada delante del Señor, nuestra comunión con Dios, porque realmente, como lo decía al inicio, este es el secreto para poder desarrollar un ministerio agradable al Señor, dependencia absoluta al Padre y a su palabra. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Él usó la Biblia, se defendió con la Escritura, interpretándola correctamente. El diablo también la usó, pero la usó fuera de su contexto, ¿cierto? La malinterpretó. Y esto se lo aprendí a Raúl Ferrero y creo que aquí lo he mencionado. Cuando el Señor es tentado y usa la Biblia, usó dos textos de Deuteronomio, uno que está en el capítulo 8 y otro que está en el capítulo 6, allá en Mateo capítulo 4, ¿cierto? Lo menciona y hace alusión a esos dos textos. Y Raúl Ferrero dice que lo más probable es que el Señor Jesucristo haya tenido ese día, ese texto como su devocional. Eso nos habla de la vida de consagración que tenía el Señor Jesús y del amor que Él manifestaba por su palabra. No crean que porque Él era Dios, entonces no la estudiaba. Pues yo me la sé de memoria. La Biblia dice que Él crecía en conocimiento también, ¿cierto? Porque Él era 100% hombre, 100% Dios, pero 100% hombre. ¿Y qué hacía Él? Estudiaba la Escritura, pasaba tiempo con la palabra de Dios. Ahora, Gálatas 1:10, este sí quiero que lo leamos. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dice la Biblia, y con esto es muy bueno que podamos vivir enfocados en cuanto a nuestro servicio al Señor. Esta es una perspectiva correcta de nuestro servicio a Cristo. Dice Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y para usted y yo poder agradar a Dios, y saben algo, no solamente a Dios, también a los hombres, pero ojo, aquí se agrega una palabra, piadosos. Cuando uno hace un servicio cristiano correcto, se agrada a Dios y a los hombres piadosos. Porque un hombre que ama al Señor se agrada también de un buen servicio cristiano. Ahora, para lograr esto, necesitamos tiempo a solas con Dios, comunión con nuestro Señor. Mateo 6:6 dice la Biblia, vamos a leerlo. Mateo 6:6, muy conocido. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué debemos de hacer? Tener comunión con Dios. A eso se refiere ese texto. Tener tiempo a solas con Dios. Entrar a nuestro aposento, en este caso sería nuestra habitación, nuestra pieza, como lo queramos llamar, ¿cierto? Cierre la puerta, arrodíllese, abra la Biblia y empiece a orar, a buscar al Señor. Y cuando empezamos a hacer eso, Dios empieza también a abrir nuestro entendimiento. La Biblia dice en Jeremías 23:22, y es un reclamo de parte del Señor con los profetas y con el liderazgo de Israel.
Miremos lo que dice Jeremías 23-22. Dice la palabra de Dios: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, ¿se dan cuenta? El secreto. Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Secreto, intimidad, comunión con Dios. Secreto significa cuando nadie me ve, cuando no hay público, cuando no hay un jefe que me ve, cuando no hay un pastor que me ve, cuando no hay personas que me ven, ¿cierto? Cuando no hay familia o conocidos que están ahí pendientes de mí. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, con eso, porque el servicio cristiano es algo muy delicado y no se puede desarrollar de cualquier manera. El secreto entonces es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que estar conectados a la fuente para poder brindar una ayuda efectiva a otros. Pero también hay algo aquí interesante y aquí me voy a detener un poquito más. Aquí vamos a terminar de desarrollar el tema de hoy. Yo pienso que el Señor Jesucristo, su ministerio privado era de resaltar. A mí me llama la atención cuántas veces la Biblia habla de que el Señor se retiraba aparte a solas a orar. Y por eso su ministerio fue tan efectivo. Y por eso su ministerio tiene gran alcance. Por eso su ministerio ha llegado hasta el día de hoy, 2000 años después, y se sigue predicando el Evangelio. Y la gente se sigue salvando. Pero era que él gozaba de tiempo a solas con Dios. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué necesidad tenía el Señor Jesucristo de hacer eso? Y saben algo, para darnos ejemplo. Y porque realmente era necesario para su ministerio terrenal, la comunión con su Padre. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el ministerio público. El ministerio público. Y con este hay que poner mucho cuidado también. Dice la Biblia, y quiero que leamos este versículo, Primera de Timoteo 5:25. Primera de Timoteo 5:25. Dice la palabra de Dios: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Se dan cuenta? Usted y yo somos cartas leídas. La gente nos está observando, la gente nos está mirando. Todo el mundo, ¿cierto?, están pendientes de nosotros. Y debe existir una coherencia total entre lo privado y lo público. Debe haber una conexión en eso. No debemos de hacer la obra del Señor de una manera descuidada. Y voy a mencionar algunas cosas que podemos llegar a hacer, y el Señor nos guarde de eso, hermanos, que públicamente se hacen, que Dios las conoce, que Dios las ve y que no van a tener ningún mérito ni recompensa en el tribunal de Cristo. Por ejemplo, cuando usted y yo hacemos algo públicamente, solamente con el hecho de hacer tocar trompeta. ¿Saben ustedes lo que significa hacer tocar trompeta? Solo para ser vistos, ¿cierto? En aquel entonces los fariseos eran muy expertos para eso. Iban a hacer una ofrenda y mismo llamaban a alguien: vea, suene la trompeta, que todo el mundo vea que voy a dar la ofrenda, o que todo el mundo vea que voy a hacer una obra, voy a hacer algo especial y que todos vean que yo lo hice. Eso es muy delicado, ¿cierto? Para ser vistos, para ganar algún reconocimiento o para ganar aplausos, para ganar algún aplauso. Guardemos nuestro corazón de eso. Existen cosas que solamente quedan entre el Señor y su siervo, que no es necesario vociferar o publicar, no es necesario hacerlo. Yo conocí un misionero y les cuento, hermanos, que siempre me llamó la atención la vida de ese hermano, muy cercano a nosotros en la familia, allá en el eje cafetero, y creo que es lo que más he admirado de él, su humildad. Es un hombre muy humilde y hacía unas obras tremendas.
pero cada vez que las hacía, en silencio. Nunca le gustaba publicar nada de lo que hacía, nada. ¿Y saben algo, hermanitos? La Biblia habla de obras que la verdad son públicas. Hay cosas que usted y yo hacemos que usted y yo no las podemos ocultar o tapar. Les voy a poner un ejemplo. Hay hermanos que por la gracia de Dios compartimos la palabra, enseñamos la Biblia, ¿cierto? Y cuando la enseñamos, esto es un ministerio público. Y así como este ministerio, hay otros ministerios que son públicos. Hay que pedirle mucho al Señor que nos revista de humildad, que el Señor nos guarde nuestro corazón, porque muchas veces se puede realizar un ministerio que es público y ese ministerio puede ¿qué? Convertirse en una atracción para otros, en el sentido de llamar la atención solo hacia mí. Recordemos que el que es necesario que vean, y recordemos que el que es importante que crezca es ¿quién? Cristo. Y usted y yo entre menos nos veamos, pues mejor, ¿cierto? Ahora, debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, porque hay acciones y hay ministerios públicos, pero por el otro lado hay intenciones. Y las intenciones solamente cada uno de nosotros las conocemos. Y son allá, ¿cierto? Que están allá dentro de nosotros. Las acciones son sencillamente nuestro trabajo, las cosas que usted y yo desarrollamos, y podemos llamarlo buenas obras. ¿Qué dice Efesios 2:10? Efesios 2:10 dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted y yo anduviésemos en ellas. Ahora, hay muchas buenas acciones que usted y yo podemos realizar, que usted y yo podemos hacer, que es inevitable tapar, ¿cierto? Que otros lo pueden ver, pero debemos de poner mucho cuidado con la intención del corazón, con lo que hay realmente en nuestro ser. Y debemos de cuidarnos también de la apariencia, de la hipocresía, de poner una fachada. A mí me encanta mucho lo que el Señor Jesús dijo de Natanael, un hombre que se estaba bregando a esconder por abajo una higuera, y el Señor como que vea, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Tal vez ha muerto de la pena, no sé, se estaba escondiendo, y el Señor antes sacándolo a la luz. Pero qué bonito lo que el Señor dijo de él. Este es un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahora, miremos un texto en Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la Biblia: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es imposible muchas veces entonces pasar desapercibidos de las personas, obviamente, pues que nos están observando. Y en un sentido, con un enfoque muy correcto, a veces es importante saber qué otros piensan de uno, y se los voy a demostrar. El Señor Jesucristo una vez lo preguntó, ¿se acuerdan? En Mateo 16, Mateo 16:13, en Mateo 16:13. ¿Me estoy dando a entender, hermanos, con la enseñanza hoy? ¿Vamos bien? Listo. Mateo 16:13, miren esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea que el Señor Jesucristo en algún momento lanza la pregunta a sus discípulos con respecto a la opinión que la gente tenía o que se oía decir con respecto de él. Esta pregunta, con el enfoque correcto, realmente trae buenos resultados, y ya los vamos a ver. Ahora, el Señor Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero en el versículo 15, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor quería saber
la opinión, ¿cierto? ¿Qué opinan los demás de él? ¿Cierto? ¿Qué opinión tenía la gente del Señor Jesús? Bueno, ellos responden, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros o Jeremías o alguno de los profetas, y ya pues Pedro lanza la gran declaración, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que responde Pedro. Ahora, cuando la Biblia dice que los demás nos deben de tener a nosotros como fieles administradores, eso habla de un concepto que los otros pueden tener de mí. Y saben, hermanos, ¿para qué será importante que otros tengan un buen concepto de mí? En el no creyente, para que ellos puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, dice Mateo. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. O sea que cuando usted y yo realizamos alguna buena obra y lo hacemos con el enfoque correcto, y una persona que no tiene a Cristo me ve, y usted y yo lo hacemos con el corazón correcto y hacemos las cosas correctamente, eso trae gloria a Dios, de parte aún de una persona que no tiene a Cristo, de un impío. ¿Y qué sucede con un no creyente? Perdón, con un creyente. ¿Qué sucede cuando un creyente observa a otro creyente hacer una buena obra con el enfoque correcto? Cuando una persona puede decir, este hermano, esta hermana es un fiel administrador de lo que Dios le dio. ¿Cuál será el resultado de eso? Vamos a verlo. Filipenses 1, 12 al 14. Miren lo que Pablo decía. Filipenses 1, 12 al 14 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes. Bueno, se estaba viendo resultado del trabajo y el sufrimiento del apóstol en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y miren lo que pasaba con los hermanos. Y la mayoría de los hermanos, versículo 14, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que cuando usted y yo realizamos un servicio público, ¿cierto? Alguna buena obra, en el no creyente glorifica a Dios, haciendo un trabajo correctamente. Y en los creyentes cobran ánimo, dicen, no, yo también quiero servirle al Señor, yo también quiero involucrarme en su obra. Ahora, bueno, aquí me salto un poquito, que aquí tenía otros apuntes. Debemos de cuidar, amados hermanos, nuestras intenciones. Las intenciones hay que cuidarlas. Usted y yo podemos desarrollar un ministerio público muy notable a los ojos de los demás. Podemos impresionar la iglesia, podemos impresionar al pastor, podemos impresionar a mucha gente, podemos dejar con la boca abierta a todo el mundo, pero debemos de cuidar nuestras intenciones, porque al que más debemos de agradar es a quién, es al Señor. No sé si aquí una vez conté la historia del violinista, la he contado, si no vuelvo y la cuento. Había un violinista, sabía tocar muy bien su violín, muy bien. Ese hombre, mejor dicho, de esos que lo elevan a uno. Y resulta de que él tenía una presentación. Y en la presentación se llenó todo un coliseo lleno, lleno, lleno. Y él allá salió bien organizado, con su violín, empezó a tocar las melodías. Y él sabía algo, que no andaba bien con su su ejecución, muy bien. Pero como él era tan profesional, la gente no lo percibía, pero él sabía que algo no andaba muy bien, y sin embargo seguía tocando su violín. Cuando él termina su ejecución,
se levanta todo el mundo a aplaudir y una ovación impresionante en ese lugar. Sin embargo, el hombre salió de ahí muy triste, empezó a bajar las gradas muy aburrido, muy cabizbajo. Y alguien que había ahí le dijo: ¿usted por qué no está contento? ¿Usted por qué no está alegre? ¿No ve que todo el mundo lo está aplaudiendo? Entonces él llega y dice: todos menos uno. Yo: sí, pero eso qué importa, uno que no se haya levantado. No, es que ese es mi maestro. Mi maestro no se paró a aplaudirme. Los demás sí, pero mi maestro no. Y por eso, hermanos, usted y yo debemos de guardar mucho el corazón y de poner mucho cuidado con las intenciones al momento de servirle al Señor Jesús. Dice la Biblia, Filipenses 1, ahí mismo donde estábamos, versículos 15 y 16. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. También el 17 ahí lo leí. ¿Saben algo, hermanos? Muchas veces la obra del Señor se puede desarrollar, la obra del Señor se puede desarrollar solo de dos maneras. Una, con amor, con sinceridad, ¿cierto? Como lo acabamos de leer ahí. ¿Qué más dice? Con buena voluntad, dice. Pero también está el caso contrario. Habla de envidia, habla de celos. ¿De qué más habla? Contención, no con sinceridad. ¿Y ustedes creen que a los que Pablo les expresa esto, ambos están haciendo la obra de Dios? Claro. Estos dos grupos están realizando la obra de Dios. Todos dos están haciendo la obra de Dios. Solo que unos con una mala intención, otros con ¿qué? Con una buena intención. Ahora, es increíble que realizar la obra de Dios, y con eso tenemos que poner mucho cuidado, imagínense hacer la obra de Dios con el carácter del diablo. Porque es que la envidia, los celos y todo eso es que eso es de Satanás, eso es del enemigo, eso es de esta carne. Y la obra de Dios se puede llegar a desarrollar a veces en esa manera. Entonces debemos de guardar nuestras intenciones. Y viene a mi mente, como manera de ejemplo, las personas que escuchaban al Señor Jesucristo. Algunos, cuando se sentaban a escucharlo, realmente lo querían escuchar para aprender, para hacer ajustes en sus vidas, ¿cierto? Pero también había gente que lo escuchaba ¿para qué? Para ver si lo sorprendían en alguna palabra. Una misma audiencia, pero habían dos tipos de oídos diferentes. Unos tenían unas intenciones, otros tenían otras. Y es probable que entre esa multitud todos tuvieran la apariencia de aprender. Sin embargo, Dios, que pesa los corazones, podía decir: este está aquí. De hecho, usted lee Mateo, creo que es 22, ese capítulo, y es un capítulo donde se mencionan varias ocasiones cuántas veces querían sorprender al Señor Jesucristo en palabras. Se le acercaban y le lanzaban preguntas, no para aprender. Hay gente que lanzaba, ¿cierto? En ese entonces le lanzaban preguntas al Señor para sorprenderlo, a ver si se equivocaban algo. Y ahí sí, agarremos al Señor. Se dan cuenta las dos intenciones. Una no muy sincera y otra, por todo lo contrario, muy sincera. Hermanos, es hora de tomar agua. ¿Ustedes lo notaron también, que me fue la voz? Ay, tan rica que es el agua, ¿cierto? A mí me encanta. Miremos un texto, y yo creo que con este, bueno, ya vamos finalizando, sí. 1 Corintios 4:5. Miren este texto precioso. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas
y manifestará las acciones de los corazones, las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada vez que leo este versículo, siempre pienso en el tribunal de Cristo. Yo creo que todos los cristianos deberíamos vivir con el tribunal de Cristo aquí, pendiente, aquí de frente, siempre. Porque ¿cierto? Un día todos nosotros compadeceremos ante ese tribunal. ¿Qué va a ser el tribunal de Cristo? Va a ser un lugar donde públicamente se va a revelar, ojo, no solamente las acciones. ¿Qué se va a revelar allá? Ahí lo leímos. Las intenciones. Exacto. Dios ve más allá de lo que el hombre puede ver. Dios ve el corazón. La Biblia dice que Él escudriña la mente y el corazón. La Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la sabes toda. Todos nuestros caminos le son conocidos. Él sabe exactamente qué nos mueve a hacer cualquier cosa. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor nos guarde, de salir ese día avergonzados. El Señor va a evaluar nuestras vidas. Él las va a pasar por fuego. Lo que permanezca le va a dar gloria a Él. Todo servicio diligente, todo servicio a tiempo, con dedicación, con esfuerzo, toda obra de amor que se realizó con esmero brillará como el oro. Pero en cambio, todo el tiempo perdido, malgastado, las obras hechas con celos, envidia, vanagloria, el servicio mediocre o malintencionado va a resultar en cenizas. Sería lamentable, ¿no? Sería muy lamentable. Y es bueno aclarar, hermanos, que cuando se le sirve al Señor, la Biblia claramente dice que Dios utiliza instrumentos limpios. Instrumentos limpios. Creo que fue una vez el hermanito Antonio el que enseñaba y daba el ejemplo que aparece de hecho en Timoteo. Dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, ¿cierto? Que pueda desarrollar un servicio útil al Señor. ¿A quién de ustedes le gusta, un jugo? Bueno, yo sé que al hermano le gusta el de maracuyá, eso sí lo tengo yo más que claro. A mí me encanta el de guanábana, ¿cierto? Y a cada uno de ustedes le encanta algún jugo, sea en leche, en agua, lo que sea. ¿Quién de ustedes, yo creo que el ejemplo lo puse al revés. ¿A quién de ustedes le gusta el mondongo? ¿A usted? Sí. ¿Quién de ustedes se tomaría un vaso de jugo que le encanta en una recipiente en el cual acaban de comer mondongo? O frijoles. ¿Cierto que cuando usted va a utilizar un plato y va a servir la comida, se fija muy bien que esté limpio? Los niños lavan loza en la casa, Esteban y Sofía. Obviamente ellos apenas están aprendiendo. Bueno, Sofía ya lo hace muy bien. Esteban apenas está aprendiendo. Y él a veces lava la loza y no la lava muy bien. Él hace su mejor trabajo. A veces saca mucho jabón y le deja el pedazo de jabón ahí. O a veces le queda un poquito de residuo, ¿cierto? De los frijoles. Entonces nosotros cuando vamos a servir, estamos mirando que esté bien lavado el platico. Porque no nos gusta tomarnos un jugo o tomarnos algo y luego, amor, usted le echó jabón a esto. Y no fue eso, Elizabeth, ¿cierto? Fue el niño que dejó un poquito de jabón. Hermanos, nuestro servicio cristiano debe estar respaldado por una vida limpia, una vida que agrada al Señor. Y finalizamos diciendo
cada uno, versículo 5 al final de 1 Corintios 4, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Me encanta este texto porque el Señor quiere resaltar de cada cristiano lo bueno. No dice, y cada uno recibirá su exhortación de parte del Señor. No dice, cada uno recibirá su regaño de parte del Señor. Yo creo que es lo que más merecemos. Personalmente yo creo que es lo que yo más merezco delante del Señor, un regaño, una exhortación. Sin embargo, Dios es tan precioso que quiere resaltar que lo bueno. Qué bonito que Dios quiere resaltar lo bueno que Él mismo produjo en nosotros. Que el Señor nos ayude y que podamos cada día servirle con integridad y como realmente Él lo demanda y lo pide en su palabra. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.